Vamos a comenzar con la presentación del libro de Claudio Katz, América Latina en la encrucijada global. Esta es una actividad organizada por Jacobin América Latina y la editorial del libro es Batalla de Ideas. En primer lugar, queremos agradecer al Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estamos en la casa de los trabajadores y trabajadoras de prensa y fundamentalmente destacar la resistencia que viene llevando adelante el sindicato en esta coyuntura. Como todos saben, hace ya casi un mes, mañana se cumple un mes, de los dos acampes sostenidos frente a la agencia TELAM para evitar su cierre. Así que desde esta charla, primero, gracias por abrirnos las puertas y segundo, bancar su resistencia de acá, mandarles un fuerte abrazo. Bueno, en segundo lugar, vamos a presentar el libro. La idea obviamente va a ser que hablen mucho Claudio y Alejandro, que puedan hacer unos comentarios al libro. A ver, yo quiero hacer una breve presentación de la importancia del libro. En primer lugar, destacar algo que también destacaron en una reseña que salió en Jacobin ayer o anteayer, yo no recuerdo, que tiene que ver con que el libro es sobre todo una herramienta para la acción política, ¿sí? O sea, si bien tiene mucha profundidad, si bien tiene debates históricos, teóricos, es fundamentalmente una herramienta para las luchas, para los movimientos populares, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría destacar que podamos aprovechar este espacio para realmente tener una charla sobre el largo plazo y sobre el debate estratégico. Nosotros y nosotras, muchos somos militantes del campo popular en Argentina, y la realidad es que el gobierno nos está teniendo muy acostumbrados a estar muy en el día a día, en el minuto a minuto, siguiendo cada conflicto. No es una novedad que se está aplicando una doctrina de shock, entonces estamos todo el tiempo viendo cuáles son las resistencias y las luchas que se dan y el ataque simultáneo a distintos sectores, a los trabajadores organizados, de la economía popular, a la cultura, a los trabajadores de prensa, a la educación, a la ciencia. Y en relación a ese ataque, me parece que el libro de Claudio da una excepcional posibilidad para que podamos discutir dos cuestiones. Uno, cómo resistimos y cómo les ganamos, porque creo que no es novedad para nadie de que, digamos, tenemos que derrotar a este gobierno, sobre todo por una cuestión de supervivencia, de poder sostener ciertas conquistas y derechos, pero fundamentalmente, ¿qué alternativa construimos, no? Que creo que es el gran déficit que hoy podemos tener y que hay ciertas orfandades y que hay muchísima incertidumbre en ese plano. Entonces me parece que a lo largo del libro, Claudio nos va acercando, no a las respuestas, pero sí a abrir nuevas interrogantes con mayor sustento sobre cómo llegar a construir esa alternativa. Así que, haciendo esta invitación a que aprovechemos para eso, les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es poder trabajar en 5 bloques, que son los 5 bloques en los cuales también está organizado el libro, que desde ya invito a que lo compren y lo lean. Vamos a trabajar en los siguientes bloques. El primer bloque es América Latina, sus recursos naturales y sus clases dominantes frente a la confrontación entre Estados Unidos y China. El segundo bloque es la ultraderecha en el mundo y la región, el caso Milei. El tercer bloque es peculiaridades y límites de las nuevas oleadas progresistas. El cuarto es el diagnóstico de los procesos más radicales de la región y las posturas de la izquierda. Y el 5 son las luchas populares y los proyectos alternativos, ¿sí? Entonces vamos a ir bloque por bloque, en el cual Claudio va a hacer una primera intervención sobre cuáles son las referencias de su libro a esos temas y Alejandro un comentario, una exposición, lo que él desee. Cuando cerramos los 5 bloques, abrimos a preguntas e intervenciones y bueno, ahí van a poder preguntar, intervenir y invitar al diálogo con los panelistas. Así que sin más preámbulo, arrancamos con el bloque 1, América Latina, sus recursos naturales y sus clases dominantes, frente a la confrontación entre Estados Unidos y China. Claudio, adelante. Bueno, muy bien, buenas noches y muchas gracias a todos
los que se acercaron hoy aquí. Yo lo vivo esto como esta concurrencia, como un gesto de compañerismo, de amistad, de militancia compartida. Ya estuvimos aquí en octubre pasado debatiendo el libro que antecedió el libro sobre el sistema imperial, y este es una continuidad, un complemento, una aplicación de los conceptos desarrollados en ese texto que conversamos en octubre pasado. Bueno, el punto de arranque, ¿no? El punto de arranque que es más geopolítico. Yo creo que el libro comienza señalando algo que es muy evidente. América Latina ha recuperado incidencia a escala global por el inmenso caudal de recursos naturales que tiene. Tenemos un botín muy apetecido por las grandes potencias. Hay una verdadera guerra fría por el control, la apropiación de esos recursos, y el protagonista principal, por supuesto, es Estados Unidos. Para Estados Unidos, manejar este manantial de recursos naturales es clave para todos los intentos de la estrategia imperial de recuperar primacía a escala mundial. Para que Estados Unidos vuelva a ocupar un lugar plenamente dominante en el mundo, primero tiene que asegurar que domina su patio trasero. Si no lo logra, no puede lograr ese control global o ese intento de recuperar el control global. Es obvio que lo que ha sido la región más controlada por Estados Unidos, no hay un equivalente en el mundo a lo largo de más de un siglo, debe ser súper controlada para que Estados Unidos pueda disputar con su principal rival el control de los recursos del planeta. Y por eso el libro empieza retomando cómo se ve hoy a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe parecía... Obama anunció que la jubilaba, pero Trump dijo claramente que está plenamente vigente contra aquellos que quieren ingresar en su dominio de América para los americanos, para los norteamericanos, para ellos. Y esta renovada aplicación de la doctrina Monroe transita por canales conocidos y algunos un poco más novedosos. El más conocido es que Estados Unidos renueva la campaña contra el narcotráfico, y ya sabemos el sentido que tiene eso: narcotráfico, narcoterrorismo, despliegue de tropas, presiones del Pentágono, reingreso de los marines a la región, pero también hay una fuerte presión geopolítica para que la región tenga un fuerte alineamiento con Rusia, anule todos los convenios con China y en los últimos meses sostenga en forma diplomática la masacre de los palestinos con las justificaciones infames que propaga el Departamento de Estado y repiten los comunicadores de la región y muchos gobiernos de la región. Este es el arranque del libro. Lo que inmediatamente yo destaco es que Estados Unidos ya no logra la efectividad del pasado. Tiene una efectividad decreciente para este tipo de presiones y sobre todo para disuadir la monumental presencia china en la región. Lo que están haciendo ahora no es novedad. Trump en su gestión intentó el proteccionismo, intentó muchos recursos arancelarios, presiones muy descaradas sobre la región y el resultado frente a China fue bajísimo. Biden ensayó otro curso, una política más neo-keynesiana de regulación estatal, una gran campaña para que las empresas estadounidenses en Asia volvieran a la región y consolidaran las conexiones con el mercado estadounidense. Mucha propaganda y pocos logros, también malos resultados de Biden, y en cambio China avanza y avanza. En el plano económico,
si uno observa lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en la región, es completamente sorprendente. Nunca una potencia extracontinental desafió tanto la doctrina Monroe como China y logró tantos éxitos económicos como China. En 2 décadas, combinando la audacia económica con la astucia geopolítica, es decir, muchas inversiones, mucho intercambio comercial, mucha financiación, y cada vez que hay un conflicto, mirar para arriba y esperar que pase, con esa astucia que han desarrollado los chinos. Bueno, han penetrado no solo toda la región, han establecido, por ejemplo, un nexo muy estrecho con Panamá, un lugar clave sobre el cual Estados Unidos ha ejercido históricamente un dominio colonial, y ahora China tiene más inversiones en Panamá que Estados Unidos. Y lo sorprendente es que China ha desarrollado este rumbo sin ningún instrumento imperial clásico o conocido, sino con la mera supremacía económica. No hay embajadas de China propiciando un golpe de Estado, no hay desplazamiento de militares chinos, pero penetración económica imparable, constante, y de hecho, como resultado, una relación de dominación económica creciente con América Latina. Lo mismo que está ocurriendo con África, con regiones de Asia. China absorbe plusvalía de la región, acumula beneficios a costa de la periferia y se perfila como el ganador económico a costa de los recursos de nuestra región. Este escenario es problemático para las clases dominantes de América Latina. Es el tercer actor en juego y en problemas. Porque desde hace 2 siglos, los grupos de dominación en América Latina tienen una relación no solo de dependencia económica o política con Estados Unidos, hay una relación de sometimiento cultural, ideológico, desde el viaje de Miami hasta hablar en inglés, un nivel de estrechez de las élites que se educan ahí, pero para las clases dominantes en los últimos 10-15 años empieza a haber un problema serio. Los negocios están con China y la relación político-cultural está con Estados Unidos. Y los negocios cada vez más están con China y la relación político-cultural empieza a ser problemática. Porque los grupos dominantes de nuestra región, ya lo sabemos, lucran con los recursos naturales, ellos afianzan a su beneficio el capitalismo dependiente, pero ahora afrontan una contradicción que incluso se proyecta a los gobiernos neoliberales de la región, donde todos convocan a estrechar relaciones con Estados Unidos, especialmente ahora en los últimos 3-4 años, con la vertiente más globalista de Biden, que es la más tradicional, no es el americanismo hostil de Trump, con la cual se pueden tener esas viejas relaciones de América Latina con Estados Unidos, y la respuesta de Estados Unidos son pocas ofertas de negocios comparables a los que postula China. Y ahí está el problema. Ahí está la contradicción, el enigma que lleva al caso Panamá, pero que lleva, por ejemplo, a nada menos que a Bolsonaro, a asumir, intentando una tensión con China, ese famoso, el punto crítico de las relaciones con China, que es reconocer o no Taiwán, que guiño hay hacia Taiwán. Bolsonaro lo intentó y a los 2 meses el agronegocio brasileño le dijo: lo lamento, mis negocios están ahí, baja los decibeles de la tensión. Entonces, hasta los gobiernos más de derecha, los más ultraliberales, enfrentan este problema. Bueno, esta primera parte geopolítica, o de diseño general de la región, con estos 3 actores, Estados Unidos, China, los grupos dominantes de la región, bueno, desenvuelven una disputa. Pero el problema es que mientras se desenvuelve esa disputa, los sufrimientos populares se multiplican. En parte por esa disputa. En parte porque
en la rivalidad por un botín, se va degradando las condiciones de vida de la población, específicamente porque la renta de los recursos naturales vuelve a filtrarse al exterior en desmedro del desarrollo económico de nuestros países, con todas las consecuencias ya hiperconocidas de asfixia financiera, desbalance comercial, fugas de capitales, situaciones dramáticas de inflación, devaluación, deterioro del poder adquisitivo. El efecto es esta degradación general que incluye lo conocido, aumenta la desocupación, aumenta la desigualdad, pero se ha incorporado a lo conocido un elemento al cual en el libro yo convoco a prestar mucha atención, que es una sistemática degradación social que en algunos países está creando situaciones bastante inéditas. Y esta degradación social, bueno, tiene como primer exponente, como primer evidencia, esa enorme expansión del narcotráfico que destruye las sociedades, y un narcotráfico que se expande muy conectado con los gobiernos neoliberales. El narcotráfico crece porque hay gobiernos neoliberales que desregulan la economía, que privatizan los puertos, que levantan los controles fronterizos, y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, facilitan el lavado de dinero con una economía dolarizada. Por lo tanto, hay crisis en el movimiento popular, hay degradación, pero hay situaciones de descomposición social que empiezan a irrumpir con fuerza en algunos países. El caso de Ecuador es llamativo, pero hay un caso muy dramático, donde no es solo narcotráfico, o no es principalmente narcotráfico, pero que nos indica a qué punto puede llegar la crisis en América Latina si se continúa por este rumbo, que es el caso de Haití. Porque uno puede decir, bueno, Haití es un pequeño país, ojo, es un pequeño país representativo como ninguno de estas tendencias a la descomposición social, simplemente porque desapareció el Estado haitiano, no existe más. Fue sustituido en los últimos años por las ONG, ¿no? Desde que hubo 2 golpes contra Aristide que lo desplazaron, después un catastrófico terremoto en el 2010, después bloquear el Petrocaribe, la ayuda que Venezuela le daba a Venezuela, degradación, finalmente las pandillas se apoderan de la capital, se apoderan en gran parte del país, se descontrolan de sus propios creadores, que son las élites locales y las élites imperiales, y el país se descompone. Entonces, en síntesis para abrir la conversación sobre este primer tema, el libro empieza destacando que América Latina es un campo de disputa por agresiones del imperialismo estadounidense, que las desarrolla como forma de recuperar hegemonía mundial, disputa por negocios con China que no tienen contrapartidas favorables para el desenvolvimiento latinoamericano, lucros extractivistas de las clases dominantes que acumulan y dilapidan la renta, que fugan al exterior a costa del desarrollo de nuestras regiones, y pueblos que sufren las atroces consecuencias del modelo neoliberal. Este sería, en mi opinión, el panorama general de la región. Bueno, hola. Ahí está. Yo voy a tratar de acicatear más que de exponer para que aprovechemos a Claudio. Primero le agradezco a Jacobin por la invitación. Es una revista que leo con fruición, que recomiendo, que promociono, que me gusta mucho. Me han invitado a escribir en ella. Por ahora no tuve tiempo, no tuve la chance de hacerlo como merece, pero ya lo haré. Claudio es, siempre lo fue, una referencia intelectual de la izquierda y especialmente para los economistas de la izquierda, pero está en un gran momento, así que aprovechémoslo.
es un autor muy prolífico, muy lúcido, que sabe poner el foco en lo urgente y que a la vez lo analiza de modo muy profundo. Estas son 4 cosas que en general no se dan en la misma persona, así que de verdad digo que hay que aprovecharlo. También porque echa mano de conceptos que de rato parecieran algunos intelectuales de la izquierda abandonar, siendo que son riquísimos para analizar la geopolítica y la economía mundial, y que están lejos de su caducidad. Me refiero al imperialismo y a la teoría de la dependencia, a la cual Claudio le dedicó ya varios libros, y que introduce ese actor en las élites dominantes de los países periféricos como un actor decisivo para el ejercicio de ese imperialismo, para la dominación de nuestros países, especialmente en términos productivos y tecnológicos. A mí me pareció especialmente interesante y no me esperaba menos, pero me pareció especialmente destacable que Claudio no caiga en la tentación del campismo, ¿no? Que muchas veces ha pasado en la historia de las ideas críticas, que se ve al enemigo del enemigo como un amigo. Y la verdad que este momento exige mucha mayor complejidad para analizar, por ejemplo, la relación con China, porque hay una tensión productiva que Claudio destaca, que existe, que es que China puede apuntalar el valor de las commodities que exporta nuestro continente desde hace 25 o 30 años con mucho éxito, o con mucha renta, por usar la palabra precisa, pero que a la vez primariza nuestras economías o refuerza la tendencia a la primarización que ya hay en un contexto en el cual estas élites locales no están interesadas en un cambio de régimen. No están interesadas en ese salto tecnológico productivo que haría falta para poner en valor esas commodities que, como bien señala el libro, están en la mira de todos los países ricos que empiezan a darse cuenta de la deriva apocalíptica de un capitalismo que se está comiendo los recursos, como dice Nancy Fraser en su último libro, se está comiendo a sí mismo, se está empezando a fagocitar, a autofagocitar. La verdad que a mí me gustaría preguntarle a Claudio por otro rol de China, que me parece que puede enriquecer también el debate, que es el prestamista. China, además de disputar a Estados Unidos el rol de hegemón geopolítico, le disputa el rol de prestamista de última instancia al Fondo Monetario, y lo viene haciendo de manera muy sostenida. El caso de Sri Lanka fue muy vistoso. Yo lo vengo siguiendo desde 2022 porque era en paralelo al colapso del acuerdo con el Fondo Monetario que intentó Macri, y a la renegociación fallida que llevó adelante el Frente de Todos con el propio fondo. Y China jugó acá, jugó con el swap, jugó fuerte, jugó más fuerte en otros países, pero la cuestión es que en los últimos 20 años dio más crédito que el Fondo Monetario. Entonces, ahí hay algo que me parece interesante para analizar una relación que efectivamente no está mediada por la violencia ni por la operación permanente, este vínculo patronal, por decirlo así, que existe en general con los gobiernos con más o menos autonomía, pero con Estados Unidos señalando sin mucho tapujo lo que tienen que hacer nuestros países, como hizo Laura Richardson, la generala del Comando Sur, con la especialización que dijo debería seguir América Latina: gas, alimentos, minerales críticos, básicamente litio, pero que a la vez lo que demanda es eso.
Entonces, la pregunta es cómo podría América Latina, aún siendo consciente de que estas commodities son algo indispensable para la transición energética, para la más o menos supervivencia del planeta en las próximas décadas, cómo podría ser para aprovechar esa tensión entre los dos bloques que se disputan la hegemonía mundial para desarrollarse, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a esa élite dominante no le conviene especialmente, y que está muy cómoda en una situación que es cierto, es conflictiva, es inestable, por decirlo de algún modo, pero sigue siendo muy rentable y sigue siendo muy provechosa, sin incluso darle respuesta a ese pueblo que sufre cada vez más, pero que no parece reaccionar, porque sufre cada vez más, los millonarios son cada vez más millonarios, y esa inestabilidad por ahora se mantiene en el tiempo, apenas alterada por algunos raptos de intervención de determinados gobiernos que, como el de Lula ahora, ponen un impuesto a los ricos, a los que tienen sus fortunas afuera, como hizo Petro en Colombia también con su reforma fiscal, pero que en definitiva no alteran ese patrón de que los ricos sean cada vez más ricos y que al pueblo se le exijan cada vez mayores sacrificios. Me parece que ahí hay un filón que podemos explorar en los siguientes puntos, el filón de esa relación también ambivalente con China, que tiene un plano financiero nada desdeñable. El eje 2, la ultraderecha en el mundo y la región, y bueno, el tema que quizás más conecta con la preocupación coyuntural, el caso de Javier Milei. En el libro Claudio expone incluso distintos conceptos hasta llegar a categorizar ultraderecha, distintos fenómenos, y tiene un apéndice muy interesante sobre el gobierno de Javier Milei, así que Claudio, te doy la palabra. Bueno, vamos a ver, es medio raro esto porque estaba pensando lo que... Pero bueno, vamos a seguir el orden, a ver, vamos metiendo en el medio, a ver cómo sale, ¿no? Bueno, el segundo tema, dejo todo esto en suspenso, es el tema de la derecha, que ocupa un lugar dominante en el libro, en el mundo, en Argentina, en las conversaciones, día y noche es el tema que nos obsesiona, creo que a todos. Este año hay elecciones en 76 países y se espera avance de nuevo de la ultraderecha. Portugal, el último caso. Bueno, hay algo que ya sabemos todos, bastante obvio. Ya sabemos que la derecha canaliza el descontento generado por la globalización, por el neoliberalismo, por los efectos del modelo imperante en el mundo, y canaliza ese descontento propiciando la irritación de sectores populares contra los sectores populares más desamparados. Es un choque de pueblo contra pueblo, y presentar a las mayores víctimas de la tragedia actual como los culpables. Los inmigrantes en Europa, los apresados, los delincuentes en América Latina, los latinos en Estados Unidos, siempre algún sector como el responsable. Y la diferencia estaría, la novedad, es que ahora ya estamos en un periodo de crisis, de declive del neoliberalismo, y la ultraderecha empieza a presentar un perfil, un giro autoritario mucho más nítido, ¿no? Las vertientes de ahora ya no son solo discurso, ya no son solo convocatorias a afectar a los más vulnerables. La ultraderecha de ahora está avanzando en un nuevo escenario de militarización fuerte, por lo menos en dos regiones. Una ya es sabido, Medio Oriente, pero nunca con la tragedia que estamos viendo ahora. Y la otra es Europa, donde desde hace décadas no se ve algo como esto, una guerra desde hace 3 años en Ucrania, y sobre todo la militarización de países que era impensable
que se militaricen. Finlandia, Suecia, que se suman a la OTAN, Dinamarca, que va a restaurar el servicio militar obligatorio. Bueno, novedades impensables hasta hace poco tiempo que están a tono con el curso derechista general. Bueno, en el libro yo hablo una y otra vez de ultraderecha, de derecha punto cero, distintas denominaciones, pero evito y discuto por qué, en mi opinión, no es equivalente al fascismo clásico. Aunque hay componentes neofascistas, protofascistas, pero no estamos en un escenario de la entreguerra, ni el perfil que tiene la ultraderecha por ahora apunta explícitamente a esa dirección, aunque puede devenir en esa dirección. El otro concepto que discuto bastante es el de populismo, sobre todo porque no le veo mucha sustancia a decir que la ultraderecha es populista, sobre todo de quienes dicen que hay una ultraderecha populista y una izquierda populista, entonces finalmente se mezcla todo y Bolsonaro y Maduro son iguales, Evo Morales y Milei son iguales. No nos conduce a clarificar gran cosa. En cambio, si usamos el concepto tradicional de derecha e izquierda, bueno, sabemos de qué se trata. Sabemos que Menem es distinto a Fidel Castro. Lo sabemos. Necesitamos conceptos novedosos para ubicar a uno y al otro. La gran novedad de la ultraderecha es Trump, por lejos, el trumpismo. Trump es el referente de toda la ultraderecha mundial y eso es coherente con el papel de supremacía imperial que tiene Estados Unidos. Es el que le marca la agenda a todos, incluso a los que aparecen como distintos de ellos en Europa, pero es el que fija hacia dónde va la ultraderecha. Pero en el libro yo lo que trato de indagar bien son las singularidades de la ultraderecha en América Latina. En mi opinión, su prioridad es doblegar las sublevaciones populares, con el modelo criminal del golpe criminal consumado en Perú. La ultraderecha viene a frustrar este esbozo de nuevo ciclo progresista con una actitud muy vengativa respecto al anterior y amputar por completo el despunte de este. Es una ultraderecha que está confirmando que abjura del viejo nacionalismo derechista y abjura del viejo desarrollismo, ¿no? Son neoliberales en el plano económico muy definidos, y América Latina es importante siempre como laboratorio. De la misma manera que fuimos el laboratorio con Pinochet, Hayek del neoliberalismo, ahora con Milei, mucho más que con Bolsonaro, somos el laboratorio de la ultraderecha en el mundo. ¿Por qué con Milei más que con Bolsonaro? Porque yo tengo la impresión que con Netanyahu y con Milei hay un cambio de la ultraderecha. Ya no es solo verborragia, ya no es, si uno ve el modelo de Trump 1, porque puede haber Trump 2, el modelo de Trump y el de Bolsonaro, el de Orbán, el de Meloni, son gobiernos de derecha convencionales. Netanyahu no es un gobierno de derecha convencional, está implementando un genocidio, está ensangrentando a Medio Oriente, y Milei no es un neoliberal convencional, está llevando adelante una brutalidad inédita en la Argentina y en el mundo. Entonces hay un cambio en que la ultraderecha está empezando a llevar a la práctica lo que viene difundiendo como proyecto desde hace mucho tiempo, pero Milei, vamos a hablar de Milei acá porque Milei se habla de todo el mundo. Milei es el tema. Es el tema por lo que está haciendo, pero también es el tema porque Milei es un neoliberal a destiempo, ¿no? Hay algo que hay que mirar con Milei. Es un hombre que añora la globalización de los años 90, cuando lo que está imperando es la regulación. Por eso se abraza con Trump, pero hay un choque evidente de políticas económicas. Uno es protección, regulación del Estado, otro es el momento de la tercera vía, el momento de los años 90. Milei extrema los elogios al capitalismo en pleno estallido de la desigualdad, idealiza al empresario emprendedor en una era de financiarización, elogia a la Thatcher agraviando lo ocurrido en Malvinas, dilapida la oportunidad de negocios
al retirar al país de los BRICS, agrede a China y a Brasil poniendo en peligro los principales mercados de Argentina. Es decir, Milei no está inventando nada, sino que simplemente está agravando lo que mencionaba Alejandro, está agravando el subdesarrollo, la dependencia de Argentina a un plano desconocido, con un plan de guerra contra el pueblo, con un grado espeluznante de inhumanidad, con indignantes atropellos culturales, con un solo propósito, que lo tiene en la cabeza todo el tiempo: modificar las relaciones de fuerza que han limitado el despotismo de la clase capitalista en la Argentina. Pero Milei, con todo ese plan, tiene sus contradicciones, sus flaquezas. Hasta ahora no pudo crear un movimiento propio, no conformó la base social de evangelistas, agronegocio, paramilitares que tiene Bolsonaro, no conformó todavía la base social de republicanos antifederalistas que tiene Trump, y está librando una guerra contra el pueblo que por ahora está irresuelta, donde todos están observando quién gana esta batalla. La moneda está en el aire, no ganó él, no ganamos nosotros, todavía no se sabe cómo termina esta batalla, pero para la ultraderecha es clave que gane Milei, porque ellos imaginan todo un eje ultraderechista con Trump presidente, con Bukele, con Uribe, con Castro, con Noboa, como sustento de una nueva configuración de América Latina. Entonces, en el libro voy analizando todos estos matices de la ultraderecha, pero con una conclusión clave, que es cómo luchar contra la derecha. Porque yo he visto muchos libros que son muy interesantes y muy ingeniosos de la novedad de la derecha en todos los planos, pero me parece importante que junto con la novedad discutamos cómo lo evitamos, cómo lo derrotamos, cómo lo frenamos. No es un tema de diagnóstico, es un tema terrible de nuestra vida, de nuestra supervivencia. No es la tasa Tobin, no es qué va a ocurrir con los mercados a término. No. Entonces, yo creo que en el caso nuestro de América Latina, la ultraderecha hasta ahora tuvo muchos éxitos. Yo creo que el más importante es el que lograron con Milei, pero también han tenido varios fracasos y hay que mirar bien los fracasos. Sobre todo las derrotas. Hubo 3 derrotas importantes de la ultraderecha que hay que prestarle atención, porque el que pudo frenarla hay que mirarlo. El primero que frenó a la ultraderecha es Venezuela. Venezuela han logrado a esta altura del partido desmantelar una secuencia interminable de complots, y Guaidó ha quedado como diluido. Han contenido ese vendaval por el momento. Bolivia es otro caso, no solo porque contuvieron los infinitos golpes, sino porque han evitado la secesión de Santa Cruz, con lo cual querían la ultraderecha ir a fondo. El tercer caso es un poquito más empatado, es Bolsonaro, porque Bolsonaro no pudo concretar su fallido golpe de Estado, pero está recuperando fuerzas. Y después vamos a analizar quizá por qué está recuperando fuerzas. Pero, en síntesis, hay 3 casos que nos demuestran que se puede derrotar a la ultraderecha en las calles, en las urnas, siempre y cuando haya respuestas decididas. Y no actitudes conciliatorias como la de Dilma en Brasil, Castillo en Perú y, por supuesto, Fernández en Argentina. No cabe ninguna duda, que Milei es un resultado de los 4 años de Fernández, porque un enemigo que estaba creciendo ahí a la vista todos los días, todos los santos días, que era evidente, él miraba para arriba, y ojo, miraba para arriba, no recurrió a la lucha, a la movilización callejera, frente a una derecha que, ojo, utiliza la movilización callejera. No es la vieja ultraderecha que hace golpe de Estado. Ellos recurren a los mismos instrumentos que nosotros. Entonces la disputa es frontal uno contra el otro. Y ellos están decididos, y acá están decididos a eso, están decididos a desconocer el orden legal, vulnerar las instituciones. Por lo tanto, si hacemos lo de Fernández, ya sabemos cómo termina la batalla contra la derecha, ¿no? Es otro tipo de lucha, y bueno, ahí yo voy citando algunos casos más, y ahora una campaña interesante que está empezando
a emerger en la región y a nivel mundial para organizar una batalla global contra la ultraderecha. Es una parte central de todo lo que tengo acá. Bueno, así como destaqué que no cae en la tentación del campismo, Claudio tampoco se refugia en el sectarismo para analizar y para proveer estas herramientas de transformación. Yo no destaqué antes cuán contento que estoy de estar acá acompañándolo a Claudio y a los compañeros de Jacobin en esta que es mi casa, es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estoy muy contento de estar acá porque esto lo construimos desde la base, los compañeros. Acá está Agustín Lecchi, nuestro secretario general, está Guillermo Molteña y compañeros con los cuales compartimos mi militancia cuando esto era simplemente un sueño antiburocrático y una reivindicación frente a la impotencia del gremio que en ese momento decía representarnos, que era la UPA. Destaco esto porque un poco porque todavía se mantienen ciertas formas democráticas, y insisto en lo de las formas porque creo que va a cambiar, ya está cambiando en algún plano, pero esas formas democráticas de libertad de expresión, de libertad de prensa, me permiten a mí, como periodista, como trabajador de prensa, estar en determinados lugares y hablar con determinada gente que de algún modo me permite poner en práctica lo que Claudio analiza en este libro y en sus anteriores libros y en las entregas periódicas por mail que hace, que siempre me resultan inspiradoras, en los reportajes que hemos hecho el año pasado, que fueron hits en redes sociales, o sea, a nivel de verdad, que prueba la vigencia de un divulgador de esta potencia. Ese lugar privilegiado que tengo yo como testigo para después contar estas cosas es una anomalía en la deriva antidemocrática que está tomando el capitalismo. De hecho, Techín, por ejemplo, desde hace varios años, siendo que yo lo vi en 2001 a Roberto Roca, el papá de Paolo, cuando todavía no se había muerto el hermano mayor, dar discursos sobre el desarrollo de la industria en Argentina, sobre la importancia del acero. Bueno, Techín, a pesar de que yo hace 25 años casi 25 años estaba muy chiquito ahí cubriendo y anotando lo que decía Roberto Roca, hace varios años que no me invita más a sus eventos, a sus seminarios, a las situaciones en las cuales 2 o 3 veces por año el tipo más político del mundo magnate, si bien Galperín parece, porque habla en redes sociales, pero Galperín es un sonso al lado de Paolo Roca, no me invitan más a esos eventos. O sea, no consideran que la libertad de prensa esté por encima de que a ellos les moleste la crítica. Entonces, cortaron toda interlocución. Por supuesto que esto no me impide nada, porque tengo aquí gerentes técnicos y funcionarios de Techín con los que hablo y que me cuentan las cosas de las cuales me quiero enterar, pero viene esto a cuento de que esta ultraderecha tiene detrás al capital y el capital se siente cada vez más a disgusto con ciertas libertades democráticas. Entonces, estas herramientas que da Claudio y que valoro que tenga presente todo el tiempo, la guía para la acción, son herramientas que el capital ya identificó y que tiene debidamente sopesadas a la hora de dar una disputa que es una disputa decisiva para nuestra inserción internacional y para, en definitiva, también el sostenimiento de cierta particularidad argentina, producto del peronismo, producto de la acción sindical muy, muy activa, lo tumultuoso tradicional que tiene la Argentina, eso de Ditela, ¿no? Que no sabe con quién está hablando, a mí qué carajo me importa. Bueno, esa irreverencia, ese carácter contestatario es algo que
están dispuestos a reprimir ahora, y que me parece que es importante evitar. Ahora, el hecho de que no hayan construido esa base social no quiere decir que la intención no esté. Hay un académico que vive en Estados Unidos, en Nueva York, que creo que enseña en la New School, que se llama Federico Finkelstein, que a esto le dice fascismo wannabe. Dice que Bolsonaro y Milei son fascistas wannabe, que si pudieran nos aplastarían y nos meterían en presos y nos harían todo lo que si pudieran construir esa base social, pero que no la tienen. Entonces son puro bla bla en ese plano. Ahora, es muy estimulante mirar a Milei en el espejo de Donald Trump y entender por qué no hay contradicción en esta diferencia de que uno sea nacionalista en términos productivos y el otro sea un entreguista total, que incluso hace bandera de ese entreguismo y de esa sumisión total al proyecto productivo de una potencia extranjera para nuestro país. Que es que los dos quieren lo mismo. O sea, Trump es nacionalista de que se produzca más en su país, combate la deslocalización, el outsourcing, la offshorización de la industria. Y Milei también está de acuerdo con que todo se haga en Estados Unidos. Entonces, son complementarios, no son contradictorios entre sí. Funcionan perfectamente, de manera perfectamente armónica, sus proyectos. Y por eso, creo yo, tomándome de una posición que fijó muy claramente la revista Crisis en sus dos últimos números, pero que viene ventilando mucho Marito Santucho, que es que la gran apuesta del gobierno de Milei es que gane Trump en noviembre, y que eso le cambiaría la situación interna, incluso aunque no se destrabe este empate de relaciones de fuerza, incluso aunque no nos logre aplastar ahora, e incluso aunque pierda o corra serio riesgo de perder las elecciones del año que viene, que en definitiva ahí es donde se va a jugar la cosa, pero para lo cual van a faltar 7 meses todavía, 8, cuando asuma el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, no quiere decir esto que si gana Trump, Milei reelige, pero sí quiere decir que esa sumisión, esa dependencia, tiene un correlato para nuestra democracia, que es esa elección previa en Estados Unidos. Sin perder de vista, para tomar un último elemento de este ítem de la ultraderecha, que es que a Bolsonaro lo logró sacar del poder una coalición inédita de partidos de la burguesía, con Lula a la cabeza, pero con Alckmin ahí al lado, o sea, un tipo que fue el histórico rival de Lula y que encarna la burguesía paulista como ninguno. El gran golpe que sufre Bolsonaro y que finalmente lo derrota no es el armado político detrás de Lula, que también influye, sino que la Corte Suprema le pone un freno muy claro y que además da vuelta todo el entramado de lo que el kirchnerismo llama lawfare. A mí es un concepto al que le escapo, sé que no es exclusivo del kirchnerismo, pero le escapo en lo posible porque me huele autoexculpatorio, me parece también algo confuso en términos de cuál es el rol de la justicia en términos geopolíticos, pero bueno, básicamente la Corte Suprema desanda todo eso y allana así el camino para la derrota de Bolsonaro. Lo digo pensando en la eventualidad de que
la economía siga una deriva parecida a la del macrismo, muy complicada, y que la oposición siga en esta indefinición de liderazgos y en esta falta de resolución de cuál fue su responsabilidad en que esto ocurra. Y un último puntito, quizás porque son estos dos los temas sobre los cuales más tengo para aportar, después sobre la izquierda en la región, la verdad que no la sigo mucho, pero sobre este punto me parece muy importante cómo lo encara Claudio, que dice, sí, es producto de la gestión del Frente de Todos, es producto de Alberto Fernández. Ahora, la tarea del momento, de la intelectualidad crítica o de las fuerzas populares, es defendernos de esta guerra contra el pueblo, no revisar esas responsabilidades, porque hay un reflejo de un progresismo culposo. Yo esto lo estoy discutiendo mucho con Reinaldo, si te cae al aire, de exigir una autocrítica y de señalar que ahora, tardíamente, a 4 meses de asumido Milei, señalar que la responsabilidad es del kirchnerismo o de Alberto Fernández o de los dos, cuando eso, y se vio la semana pasada cuando se empezaron a tirar los pobres encima, Guzmán, Guado de Pedro, Massa, y qué sé yo, es todo a pedir de Milei. O sea, esa autocrítica destructiva y inconducente, lo único que hace es mantener el momento de la fuerza del lado de esa ultraderecha que agrede al pueblo. Entonces, no estoy diciendo que hay que obturar la autocrítica, jamás. Estoy diciendo que sonsamente hacer foco solo en eso en este momento es perder de antemano una pelea que está recién empezando a plantearse. Bien, pasamos al tercer eje, peculiaridades y límites de la nueva oleada progresista. Bueno, justo, no debería hablar de esto, porque hay que sentarse en otro derecho, pero el libro fue escrito ya, así que tenemos que hablar de esto. El tercer tema es el progresismo. ¿Qué tipo de progresismo tenemos ahora? Bueno, yo lo que estudio acá es que hay una oleada que es mucho más extendida que el ciclo anterior, pero mucho más fragmentada. La gran novedad es el protagonismo de México, la presencia de Honduras, ahora de Guatemala. Centroamérica entra en algo que antes era solo de Sudamérica, pero la gran nota es el movimiento vertiginoso que tiene esto. En el 2008 prevalecían gobiernos progresistas en toda la región. En el 2019 prevalecían gobiernos antiprogresistas en toda la región. En el 2023 el 80% eran progresistas. Ahora estamos en una oleada derechista, o sea, hay una pendularidad y una velocidad de la pendularidad muy fuerte, sobre todo ahora que la contraofensiva ultraderechista es tan fuerte, tan rápida. Yo creo que hoy hay dos situaciones diferenciadas en la región del progresismo. Hay gobiernos que conservan la expectativa popular y gobiernos que han generado un desengaño que no tiene vuelta. Los que conservan la expectativa popular, en mi opinión, son primero Colombia, Petro. Petro, con su prioridad de la paz, ha logrado cohesionar un proyecto, ha introducido ciertas reformas sociales y ahora está tanteando incluso la posibilidad de una constituyente si la derecha le sigue bloqueando sus proyectos. Por supuesto que esto lo combina con cosas así tan exóticas como defender los recursos naturales con la presencia del Pentágono en la selva, ¿no? Algo un poco raro, pero lo que no cabe duda es que ha generado por primera vez casi en la historia de Colombia un gobierno que no es de derecha y que tiene una base sostenida. El segundo caso de expectativas, en mi opinión, es México, donde López Obrador ha hecho algo bastante insólito. López Obrador
estrechó la asociación económica con Estados Unidos, pero desarrolló un perfil neodesarrollista interno y concedió mejoras sociales. Tiene algo del kirchnerismo, pero también tiene algo de la tradicional relación con Estados Unidos, y ha posicionado muy bien a su sucesora en las elecciones próximas, donde se pronostica ahí que no gana la derecha bajo ningún concepto. Y López Obrador es interesante porque cuando Fernández ganó las elecciones era la relación más estrecha y todos los análisis hacían una analogía entre cuánto se parece a Fernández con López Obrador, y han terminado en dos polos totalmente distintos, uno en el piso y el otro bien parado. El tercer caso de expectativas, aunque esto ya es más conflictivo, es Lula en Brasil. Lula está comandando un bloque industrialista, no hizo grandes cambios, pero la economía logró un tibio desahogo. Lula se ató otra vez a los pactos con la derecha. Esta es una derecha que lo condiciona más que en el pasado, se dio cargos ministeriales que neutralizan su proyecto, pero a mí lo que me parece que está ocurriendo es que con un nivel bajísimo de movilización popular, bajísimo, Lula se sostiene en el temor a que vuelva Bolsonaro. El único apoyo que tiene Lula no es en lo que va a hacer Lula, como antes, que nos promete, sino que es esto o vuelve Bolsonaro. Entonces ahí hay una expectativa a medias, una expectativa a la defensiva. Hay tres casos completamente opuestos. El primero fue el de Perú, es decir, una tragedia, pero antes de la tragedia del golpe, la gestión de Castillo fue un delirio de promesas incumplidas, tuvo 51 ministros, fue un gobierno caótico, la impotencia total frente a todo, una especie de desengaño concentrado. El caso de Boric es más complicado, pero es desengaño al fin. Boric está muy divorciado de la base de la generación estudiantil combativa de la cual él surgió. Hay algunas mejoras en la salud, en las horas de trabajo, en el salario mínimo, pero ha convalidado el poder militar de una forma descarada. Los carabineros hacen y deshacen lo que quieren en Chile y ha consolidado el control de la economía en una elite de millonarios y en un vaivén de votos que demuestra la pendularidad extrema de América Latina. Por un lado se rechaza una constitución progresista y 3 meses después se rechaza una constitución de ultraderecha. Bueno, en este vaivén Boric dijo, bueno, listo, se acabó el tema constituyente, pasemos a otra cosa. Y bueno, en este clima todo indica que el próximo gobierno ya no va a tener ese perfil. Y por supuesto que las palmas del desengaño, la frustración, se la lleva Fernández. No. Lo de Fernández no tiene antecedentes, directamente. Directamente no. Ha habido todo tipo de gobiernos peronistas en Argentina. Los peronistas neoliberales, peronistas progresistas, peronistas de ultraderecha, peronistas nacionalistas, pero peronistas que no hagan nada, que sean el fracaso total como Fernández, no ocurrió nunca. Bueno, ya sabemos, fue una secuencia de capitulaciones desde Vicentín hasta el FMI y abonó la llegada de Milei como nunca, y en mi opinión, ahí hay una responsabilidad no solo de Fernández, sino también de Cristina. Y la responsabilidad clave de Cristina está en que era la persona que podía evitar esto, la única persona que podía evitar esto. Y lo dejó pasar, no solo al no presentarse su candidatura, lo dejó pasar desde el principio cuando Milei tenía el 5% de los votos y fue creciendo delante de ella sin que organizara una batalla de resistencia. Entonces, yo veo el progresismo con esta situación, y también a escala regional hay un progresismo que ha hecho resurgir UNASUR, que ha hecho recomponer la CELAC, pero sin agenda y sin resultados a la vista. Solo hay discursos y vagos planteos, con López Obrador muy atado a la economía norteamericana y Lula promoviendo los BRICS y la autonomía del dólar, pero todos aceptando la preeminencia del libre comercio y de hecho la balcanización de América Latina. Solo un punto, yo creo que el único punto interesante del progresismo hoy en América Latina está en la política exterior. López Obrador defendiendo a Cuba, Lula criticando la matanza de palestinos, Petro exigiendo romper relaciones con Israel si no cumple el alto el fuego. También frente a Ucrania
hay un eje Lula-Petro muy distinto a Boric, pero ahora vamos a ver en las próximas semanas qué pasa con Venezuela, porque ese es el gran problema. Hay una presión muy fuerte de Estados Unidos para desconocer el proceso electoral en Venezuela. Mujica ya dijo que sí, vamos a ver qué dicen Lula y Petro. En síntesis, yo creo que frente a un progresismo que vacila, hay una derecha muy decidida con un proyecto de capitalismo puro, con un neoliberalismo extremo y de total sometimiento a Estados Unidos. Bueno, como les decía, callo mucho. La verdad que la exhaustividad con la que Claudio sigue todos los procesos de cada uno de los países es alucinante. Yo acá, como les decía, no voy a entrar mucho en detalle, no voy a aportar varias cosas, sí decir que estuve el día en el que Cristina destacó incluso como una ventaja la emergencia de Milei porque iba a generar tercios en el electorado. Digo para sopesar, y quiero que algún kirchnerista o alguna kirchnerista en la sala me lo discuta y que lo conversemos después, pero para subrayar hasta qué punto esa desorientación en la cúpula, una desorientación que persiste, que pervive, porque tuve la oportunidad, la semana que salió el documento de 30 y pico de páginas de Cristina, de constatar que efectivamente ellos creían, por lo menos en ese momento, que hace un mes y pico, que Milei iba a dolarizar este año. O sea, hasta ese punto llega lo que yo creo que es una desorientación total. Capaz me equivoco y efectivamente dolariza este año, pero me da la sensación de que no es capaz de sacar una ley para modificar la ley de hidrocarburos, que están presionando mucho para hacerlo. Mucho menos podría un desafío logístico y hasta procedimental, más allá de lo económico y financiero, que sería dolarizar la economía. Me parece que efectivamente el progresismo, también para desdecirme de lo que dije antes o para relativizarlo con un matiz, la autocrítica es necesaria. Yo a lo que aludía es a la oportunidad y la profundidad de cómo hacer, en qué ámbito hacerla, pero efectivamente es muy notorio que esta derecha, primero que no se plantea problemas a la hora de coordinarse y hacer frentes, y segundo que se aprovecha de esas vacilaciones de manera ya muy notoria, ¿no? Bien, vamos rápidamente al cuarto eje, siguiendo con esto del análisis exhaustivo de Claudio sobre determinadas experiencias, el diagnóstico de los procesos más radicales y las posturas de las izquierdas en la región. Bueno, yo creo que hay 4 gobiernos de la región que están muy conectados al progresismo, pero conforman un eje distinto, y sobre todo lo conforman porque son víctimas de un sistemático acoso del imperialismo norteamericano, ¿no? Es decir, están en otras posturas, quizás no por voluntad, pero porque sufren la decisión de Estados Unidos de tumbarlos. El caso más evidente es el de Venezuela, que ha promovido una debacle económica, pero que falló. Hay una recuperación económica de Venezuela, no en los términos que nos gustaría a la izquierda, con mucha desigualdad, con privatizaciones, con enriquecimiento de la boliburguesía, con un gobierno que facilita este curso, tolera un grupo de privilegiados que lucra con el sistema oficial de asignación de dólares, pero la buena noticia es que fracasó la oposición derechista, que quedó primero muy desubicada frente a un referéndum reciente, frente a una cuestión nacional como la de Esquivo, y ahora se viene la batalla electoral que va a ser la clave de los próximos meses, donde el gobierno decidió que Corina Machado quede inhabilitada por la simple razón de que ha participado en incontables golpes de Estado, por esa sencilla razón. Y los que ahora con la hipocresía habitual, los medios de comunicación objetan ese evento, les parece fantástico que Bolsonaro y Trump, después de asaltar la casa de gobierno, puedan ser candidatos. Ellos sí, yo puedo querer tomar la casa de gobierno, no importa, después soy candidato.
pero Corina Machado, que se metió en todas las sangrías, a ella no, ella tiene que presentarse. Entonces, yo creo que el éxito de Maduro será importante si se logra para conformar un eje regional distinto al de Milei, Bukele y Noboa. Y todas las críticas de la izquierda, que en mi caso son muchas, hay que tomarlas, en mi opinión, observando este panorama. El segundo caso importante es el de Bolivia, que es muy interesante porque Bolivia logró lo que Venezuela no pudo, que es tener una economía próspera, un plan económico que funcionó y un uso productivo de la renta. Los 10 años de Evo son un caso muy interesante de cómo se puede desenvolver un proyecto económico obligando a los bancos a desenvolver préstamos productivos, permitiendo una redistribución del ingreso. Ese proceso es muy interesante porque un gobierno muy parecido al de Venezuela tuvo un desemboque económico distinto. Eso ahora está frenado, ya con Arce, por muchísimas razones. Todos los proyectos económicos están muy parados, y lo más insólito de Bolivia es que después de haber tenido un buen desempeño económico, de haber derrotado a la derecha, de haber puesto preso a Camacho, cuando la tenía ahí servida para seguir, el MAS se rompe, hay una disputa entre Morales y Arce que nadie logra explicar, y si esa disputa sigue así, la derecha va a ganar en Bolivia. Nadie va a entender cómo se produjo eso, pero la derecha va a ganar en Bolivia. El tercer caso es Nicaragua, que para mí es un caso distinto. Yo creo que está en este bloque, porque Estados Unidos es muy hostil, pero ahí el sandinismo devino en otra cosa, en el orteguismo. Y el punto crítico en este libro con Ortega es que hizo algo que para mí es un cambio central. En las protestas del 2018, él respondió con una ferocidad inusitada, hubo decenas, centenares de muertos, de manifestantes involucrados en una lucha social, y para mí eso es simplemente tan inaceptable como perseguir a héroes reconocidos de la revolución sandinista. No cabe duda que el enemigo principal en Nicaragua es el agresor estadounidense, pero yo creo que en la izquierda no podemos silenciar, callar o justificar una represión como la que ha desarrollado Ortega. Y el cuarto caso es Cuba, que para mí sigue siendo la gran epopeya de América Latina. Yo creo que después de 6 décadas de bloqueo, la resistencia en esa isla merece reconocimiento, admiración, solidaridad, pero los problemas existen. Este es un análisis muy detallado de la economía cubana, cuáles son los problemas, por qué están trabadas las reformas. Ahí hay una situación muy difícil de resolver: la reforma es desigualdad, la no reforma es estancamiento. ¿Qué se hace? Bueno, se trata de hacer algo como en China, como en Vietnam, pero no funciona. ¿Qué se elige? Hay un sistema político que permite discutir esto, pero Cuba no le encuentra la vuelta a la cuestión económica. Yo creo que en cualquier caso la defensa de la revolución es clave para nosotros, para América Latina, porque desde hace décadas la revolución cubana opera como un freno estructural al dominio estadounidense. Otro hubiera sido la historia de América Latina, se hubiera parecido a Europa Oriental si Cuba hubiera caído. Y hay una observación que hago junto a al análisis de estos temas, que es la izquierda general de la región. Yo creo que está conectada con el eje radical, porque la izquierda comparte el antiimperialismo, las críticas a las vacilaciones del progresismo, los planteos de socialismo o postcapitalismo. Hay muchas izquierdas en los distintos países, pero yo veo 2 problemas políticos comunes en la región. El primer problema es cómo se planta la izquierda frente al progresismo, con la siguiente pregunta: ¿es igual el progresismo a la derecha o no es igual? Este para mí es un punto que organiza la estrategia de la izquierda, porque de ahí se deduce qué posición tiene la izquierda frente a los balotajes, que son un dato permanente en la región. Y el tema del balotaje, ¿qué se hace cuando en el balotaje hay un progresista versus un conservador? Es la pregunta que recorre a todos los países de la región. En Colombia, en Chile, en Brasil, en Guatemala, nadie dudó que hay que votar al progresismo contra la derecha. En Ecuador no, y en Argentina pasó desapercibido, porque como Milei sacó tantos votos a Massa, nadie habló de qué pasó con el voto en blanco y qué hubiera pasado
si Milei ganaba 50,3 a 49,4. ¿Qué hubiera pasado en la izquierda? Bueno, no pasó. Aprendamos y tengamos en cuenta ese problema. Y el segundo debate es un tema que será para el próximo libro, que es ¿cuál es la estrategia de la izquierda para llegar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Acaso hay sugerencias? Hay un punto que se discute mucho, que es si tiene que haber una estrategia. Hay un gran sector que piensa que no, que lo que hay que hacer es no tomar el poder, cambiar el mundo sin tomar el poder. No veo resultados de eso. Uno podría decir que tampoco hay resultados del otro, pero de este lado es menos. Porque acá hay algo que podemos discutir, todo lo que estamos discutiendo ahora. Del otro no hay algo para discutir. Entonces, ¿hay una diferencia? Yo creo que sí, que hay que buscar caminos para llegar al gobierno y disputar el poder con estrategias, tácticas que acá están un poquito sugeridas. Bueno, yo un poco ante este último acicate agregaría que hay un sustrato nuevo para esta discusión, que es una generación nueva. Para la izquierda siempre fue un tabú el peronismo y esa identificación de la clase obrera con el peronismo, ¿no? Desde la izquierda peronista, ¿no? El intento de entrismo en sus distintas formas de nuestros compañeros, muchos de ellos perseguidos, muertos, presos, desaparecidos. Pero este reseteo, el reseteo que propugna Milei en términos económicos y que de algún modo ya logró al hacer explotar el bipartidismo chueco que rigió los últimos 20 años de la política argentina, que a su vez había florecido sobre las cenizas del bipartidismo anterior, ¿no? En 2001 explota el bipartidismo que yo estaba acostumbrado de chico cuando acompañaba a mi viejo al Comité Radical, el que no era el del Boca River, del peronismo radicalismo, explota en 2001 cuando mi viejo, que se murió hace poquito, por eso lo nombro mucho, rompe el carnet radical y muchos otros lo hacen también. Y bueno, sobre eso y las piedras que tiramos todos los que salimos a la política en esos años, se erigieron las dos narrativas que animaron nuestra democracia en estos últimos 20 años, fueron kirchnerismo y macrismo, ¿no? Los dos negando el 2001 como hecho fundante, los dos tratando de barrerlo bajo la alfombra, pero muy conscientes de la potencia que tuvo ese hecho, y el peronismo como una referencia que se salvó de que se vayan todos, porque el kirchnerismo lo supo revitalizar y reconciliar con esa nueva generación militante que se tatuó a Cristina y a Néstor durante 10 años. Ahora, esos tatuados ya hoy tienen más de 40. Entonces, los de 20 miran videitos de Milei, discuten otras cosas, no se sienten para nada representados por esa gesta o esa épica kirchnerista, y quizás vean distinto a la izquierda también. Lo que pasa es que no la ven. Entonces, ahí quizás haya un filón para buscar nuevas interlocuciones que tienen necesariamente que salir del gorilismo, salir de la comodidad, del quietismo de creer que estamos bien con el 5% o el 3%, y efectivamente plantearse la toma del poder con las especificidades que eso tiene en el siglo XXI, que no va a ser una revolución con uno subido en una locomotora, porque no hay más locomotoras. Entonces, bueno, de algún modo, este momento nos llama a los que creemos que el capitalismo no ofrece más que desgracias a nuestros hijos y a nuestra propia vejez, nos llama a reinventarnos, a repensarnos, a hablar otros lenguajes, a interpelar a otras identidades,
a salir de encerronas que nos pusieron en el lugar de la casta. Cuando Milei hacía esos videos, no él, incluso también lo aluvional que fue la estrategia de comunicación en redes de la ultraderecha, permitió que no fuera él a veces, que fueran anónimos, cosas que aparecían, las que invitaban a ese reseteo o a ese voto. Y en esas piezas uno veía que Miriam era el establishment, era la casta, era la izquierda empobrecedora, igual que Alberto Fernández. Entonces vos decís, ¿cómo? Si Alberto Fernández es toda la pila de claudicaciones que acaba de enumerar Claudio. ¿Cómo si Sergio Massa es el epítome de las complicidades empobrecedoras que tuvo el peronismo con el gran capital en la Argentina? ¿Cómo es lo mismo que Miriam, que dice que hay que hacer la revolución socialista? Bueno, preguntémonos en qué nos iguala ese discurso y a dónde nos hacemos quizás demasiado eco de reivindicaciones que no son las del pueblo. Y esto no es, no estoy tratando de colar acá el discurso antifeminista y antiecologista que cundió en el peronismo durante la campaña, porque en la campaña lo que decían es no hablemos en inclusivo, por eso les lleva votos a Milei. Yo no digo eso, pero digo que hay que tener en cuenta qué cosas irritaron a la clase, al pueblo, de un discurso que, de vuelta citando a Fraser, se parecía más al neoliberalismo progresista de Obama, tenía más cosas en común con el marcospeñismo copado, de fumar porro y de qué sé yo, las libertades individuales, pero sin que esto tenga una traducción en las formas de vida, en las condiciones de vida que no pararon de empeorar en todo momento. No tengo tampoco ni por asomo la respuesta a esta pregunta, pero me parece que ayudaría a formulársela de modo más preciso. Bueno, el libro termina con el análisis de la lucha popular porque la encrucijada de América Latina, la principal está en la lucha popular, ¿no? En el 2019 empezó una nueva oleada que contuvo la restauración conservadora y tuvo efectos electorales inmediatos, levantamiento y caída de gobiernos de derecha en Bolivia, en Chile, en Perú, en Honduras, en Colombia, ahora en Guatemala, sin protestas equivalentes también como resultado en general del descontento en México, en Brasil, en Argentina. También hay lugares como Ecuador y Panamá donde la lucha callejera ha logrado resultados importantes, pero el gran problema es que estos triunfos confrontan hoy con una contraofensiva de la ultraderecha del mismo porte. No basta salir a la calle y luchar, llegar al gobierno progresista si después te aparece una ultraderecha tan fuerte, y vuelvo con el peligro de la descomposición social y vuelvo con Haití. El lugar donde las marchas fueron más grandes de América Latina fueron Haití. Participaron 2 millones de personas en las marchas de Haití. Y hoy se ha impuesto el caos con bandas mafiosas, un sistema político pulverizado, con lo cual, ojo que también hay un peligro de desintegración cuando esas luchas populares no dan resultado político nítido. Yo creo que en líneas generales, en América Latina, en las últimas décadas hemos tenido un ciclo de rebeliones, el primero distinto, pero un ciclo de rebeliones, distinto al ciclo de revoluciones. Las últimas décadas no son como el ciclo que empezó con Cuba en 1960 y se cerró con Nicaragua en 1991. No son revoluciones, construcciones paralelas al Estado, poder popular, desenlace militar. Hay rebeliones y hay un escenario de... No hay triunfos, pero tampoco hay derrotas como en los 70. Hay un escenario todavía en el largo plazo en disputa. Es interesante comparado con otras regiones. América Latina tiene un tipo de resistencia distinta a las oleadas que se vio en la primavera árabe, los chalecos amarillos.
a la de ahora que es el retorno de las huelgas obreras. Biden y Trump han estado compitiendo quién es más simpatizante de la huelga automotriz. Hay un movimiento feminista y ambientalista que se mantiene en el mundo. Hay ahora un importante brote de movilizaciones solidarias con el pueblo palestino, pero América Latina sigue siendo la región donde los estallidos van por oleadas y reaparecen por oleadas. Quizás una característica sea que, a diferencia, por ejemplo, del mundo árabe, acá el imperialismo no ha logrado generar guerras sanguinarias entre pueblos que destruyen estructuralmente la revuelta popular. El libro convoca a estudiar esto, ¿no? No mirar solo el mundo de las clases dominantes, no hacer un uso de Gramsci por arriba, ¿no? Donde si hay consenso, si hay dominación, si hay hegemonía. Gramsci también, después de estudiar eso, estudiaba qué pasaba en el movimiento social, qué pasa en el movimiento popular, y es la única forma de batallar contra la derecha. La única forma de batallar contra la derecha es participando en las luchas sociales con políticas de izquierda, sin vergüenza, sin timidez, sin culpa. Es como dijo recién Alejandro, la derecha proclama a los gritos su proyecto y la izquierda responde en general con temor, con silencio, con indicios de estar derrotada de antemano, todos los aspectos. Hay como esa desazón frente a otros que avanzan, dicen sin ningún tapujo lo que piensan, y hay que cambiar esa actitud para que la derecha no siga canalizando el descontento. Hay que popularizar un programa radical que yo recojo aquí de distintas cumbres sociales. Y concluyo con esto respondiendo un poquito lo que planteaba al principio Alejandro, con una estrategia de lucha, pero también con una estrategia geopolítica que sea resistir a Estados Unidos y negociar en bloque con China. América Latina necesita un proyecto de unidad, de integración regional, sabiendo quién es su enemigo, sabiendo quién va a obstruir cualquier avance de la región, pero sabiendo que con China, si se negocia en bloque, si esa es la estrategia, se puede lograr transferencia de tecnología, se puede lograr que del litio se hagan baterías, se puede lograr incluso en los tratados de libre comercio cláusulas sociales que modifiquen el contenido de esos acuerdos. Por lo tanto, se necesita una estrategia para llegar al poder, al gobierno y disputar el poder en cada país. Se necesita una estrategia geopolítica regional, sabiendo que la dispersión del poder mundial no va a resolver las desgracias que genera el capitalismo, sabiendo que el mundo multipolar es mejor que el mundo unipolar, pero bajo el mandato de los mismos gobernantes derechistas, las penurias de los pueblos van a continuar, sabiendo que conviene motorizar otra estrategia internacional. Yo aquí recojo la idea de Chávez de la pluripolaridad en un proyecto de transición anticapitalista con protagonismo de los sujetos populares y que suponga proyectos de renovación del socialismo como única alternativa a las tragedias que impone el capitalismo, porque lo que se ha demostrado es que reformar o uniformar o humanizar al capitalismo es imposible. Este es un sistema de desempleo, de desigualdad, de pobreza, que refuta todas las fantasías neoliberales de las virtudes del mercado. En realidad, el ideal comunista es infinitamente menos utópico que todas las pavadas que dice Milei. Esa idea tan vaga del socialismo, la igualdad, eso es más realizable que el mundo de individualismo mercantil, donde el individuo va a emerger como la figura organizadora de la sociedad que nos propone la ultraderecha. Por lo tanto, hay que recuperar la confianza en lo que uno piensa. Hay que hablar de lo que uno piensa como Milei habla de lo que él piensa. Y si uno habla de esa forma, los que nos escuchan verán un hombre decidido y otra gente decidida. No, un hombre decidido y otros que están ahí, pobrecito. No, nosotros tenemos que hablar.
pensamos como Milei. Nosotros no pensamos solo en otra sociedad, en otro mundo, en otro futuro. Nosotros pensamos en el socialismo. ¿Y por qué no vamos a hablar del socialismo? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a decir lo que creemos, lo que pensamos, lo que deseamos y lo que buscamos? Esa es la actitud. Bueno, el libro este expone, yo creo, en forma categórica y explícita esto que les estoy diciendo. Yo espero que su lectura no solo aporte clarificación de los escenarios de América Latina, sino que también, este es el propósito oculto del libro, provea la cuota de optimismo y la cuota de esperanzas que nosotros necesitamos para cambiar la sociedad y para construir el futuro que queremos, que es una sociedad de igualdad, de democracia, de justicia, por la que bregamos, luchamos, tarde o temprano lo vamos a hacer.